Buenas tardes. Vamos a continuar con el ciclo Diálogos Cercanos 2021. Este ciclo se realiza con el apoyo y la difusión de UNEQ TV y Claxo TV. Estamos en la segunda temporada y hoy vamos a realizar la entrevista número 23. Hoy es un 2 de noviembre del 2021, son las 15 horas y la entrevista será en vivo. El tema de la entrevista, por cierto, muy interesante, es el día después del shock, la política social en Centroamérica. O sea, nos vamos a trasladar a Centroamérica para entrevistar a Juliana Martínez. Franzón. Hola Juliana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gusto que hayas aceptado, Juliana. Muchas gracias la entrevista. El gusto es mío, por supuesto. Bueno, Juliana es catedrática Humboldt 2021 en la Universidad de Costa Rica. Acaba de recibir el premio George Foster, un premio sumamente importante, por cierto, otorgado por la Fundación Humboldt a trayectorias sobresalientes de investigación. Bueno, después te sigo presentando, Juliana. Vamos a la primera pregunta directamente. Primera pregunta, Juliana. Al momento del shock que ha representado el COVID-19, ¿qué está ocurriendo con la política social en América Latina? Que tenía y que tiene que ver con la desigualdad social, esa política social. Bueno, había muchas cosas pasando antes de la pandemia. Hacia 2013, América Latina tenía muchas razones para el optimismo en materia de política social. La región venía de experimentar crecimiento económico, ampliación del espacio fiscal, un giro hacia la izquierda en sus gobiernos había millones de personas que habían experimentado una mejora en sus condiciones de vida y, por ejemplo, salido de la pobreza. Había habido reformas a políticas sociales existentes, como las de pensiones, y también había habido creación de nuevas políticas, como las de cuidados. Más aún, las nuevas y las viejas políticas habían logrado alcanzar a población que nunca antes había tenido contacto con esta cara amable del Estado, con esta cara del Estado que se acercaba para apoyarle a mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, sectores de bajos ingresos, trabajadoras domésticas, población informal, en buena medida mujeres, por primera vez tenían acceso propio a servicios y a transferencias monetarias. El aumento del acceso fue realmente notable. Por ejemplo, en transferencias monetarias condicionadas, 1 de cada 4 personas en nuestra región tuvo acceso a este tipo de programas. Lo que al mismo tiempo ocurrió es que no todas las personas accedieron a las mismas cosas y se mantuvo una seña de identidad lamentable de nuestra región, que es la segmentación o la diferenciación en términos de a qué tenía acceso cada persona, ¿no? Entonces fue una expansión segmentada, diferenciada, y también muy variables entre sectores de política. Por ejemplo, Bolivia revolucionó el mundo del acceso a la protección por la vejez, pero casi no reformó su sistema de salud. Y lo opuesto pasó en Colombia o en México. Estamos mostrando esto en un libro que recientemente hemos escrito con Camila Arza, con Rosana Castiglioni, Sara Nietzwiecki, Diego Sánchez Sancochea y Jennifer Preble, un libro escrito a 6 manos, algo inusual en ciencias sociales. Este libro se llama La economía política de la expansión segmentada y despareja, la política social latinoamericana en los 2000. Y lo que mostramos ahí, Carlos, es que la democracia expresada en competencia electoral y el mayor espacio fiscal y el mayor espacio, para partidos políticos y movimientos progresistas facilitó enormemente la expansión de la política social, pero que a la vez la historia, los legados, el peso de esa historia en el presente hizo que esa expansión fuera muy desigual. A partir del 2013, la política social se estancó de la mano de un enlentecimiento del crecimiento económico y también de un cambio político importante en casi todos los países de la región. Cambió el ambiente ideológico, hubo un giro hacia la derecha en países muy importantes como Argentina, Brasil, Chile, y también una reelección de partidos políticos de derecha en países que ya tenían gobiernos con este signo ideológico, como Colombia y Honduras, para mencionar 2 ejemplos. Además, se produjo en un periodo muy corto, se comenzó a producir una erosión democrática muy importante, como lo vimos con la destitución de Dilma Rousseff en el 2016,
o con el encarcelamiento, desaparición o muerte de cientos de opositores en Nicaragua en el año 2018, justamente en torno a protestas vinculadas a las pensiones. Este cóctel de recesión económica, cambios ideológicos y deterioro democrático puso a la política social en el centro del malestar y en la intensificación de conflictos distributivos justo antes del inicio de la pandemia. Lo vimos en Chile, lo vimos en Colombia, lo vimos en Ecuador, para mencionar 3 ejemplos muy claros. En el caso del estallido chileno, las protestas se enfocaron muy fuertemente en el acceso de la población a la protección de la vejez, también tuvo que ver con el endeudamiento en materia educativa y con varios asuntos vinculados directamente a la política social. Y lo mismo ocurrió en Colombia, con el tema de las pensiones en el 2019. Fue inédito que las calles se llenaran de cientos de miles de personas que entre sus consignas principales estuvieran manifestando un malestar con una creciente dificultad para asegurar niveles mínimos de bienestar y con un reclamo de que el Estado asumiera un papel más activo en esta materia. Bueno, y así nos encontró la pandemia. Bueno, Juliana enfoca sus estudios, sus investigaciones al análisis comparado de las políticas sociales en América Latina, incluidos los cuidados, con particular énfasis en arquitecturas y procesos de cambio. Juliana señaló un último libro, yo quiero señalar otro libro de Juliana muy importante, muy interesante, que escribió con Diego Sánchez Ancochea, investigador de la Universidad de Oxford, y se titula La búsqueda de la política social en el sur global, actores, ideas y arquitectura. Ese libro muy recomendable. También es editora de la revista Social Politics y también es miembro muy activa del grupo de trabajo Pobreza y Política Social de Claxo. Juliana, vamos a la segunda pregunta. Según tu análisis, tu visión, ¿qué generó la pandemia en términos de expectativas de cambio en la política social en Centroamérica y por qué? Bueno, en toda la región, no solo en Centroamérica, la emergencia sanitaria creada por la pandemia, por las respuestas a la pandemia en materia de distanciamiento social, se convirtió rápidamente en una emergencia social y económica. La región, toda la región, ha retrocedido una década o más en términos de desarrollo humano, de pobreza, desigualdad. A la vez, bueno, esto nos lo indican los datos de la CEPAL y recién estamos empezando a ver las consecuencias que serán de mucho más largo plazo en materia social producto de esta pandemia. Pero a la vez, desde la política, desde el análisis de políticas y desde los organismos internacionales, como por ejemplo la CEPAL, se ha manifestado optimismo en que esta crisis tan profunda y multidimensional pueda dar lugar a un proceso de reconstrucción que aborde la desigualdad que está en el centro de nuestra historia, ¿no? Este optimismo inscripto en esta idea de las crisis como oportunidades está apoyado en la respuesta inicial a la crisis. Muchos países, y los centroamericanos también lo hicieron, respondieron muy enérgicamente a la pandemia, apoyando a millones de personas y de familias con diferentes tipos de programas, con un gesto redistributivo, con un gesto solidario. Y esas medidas contaron con muchísimo apoyo de todo el espectro político y con una opinión pública favorable a la intervención estatal. Por último, y muy importante, estos recursos llegaron a sectores previamente excluidos, en particular población trabajadora informal, que al ser informal no tiene acceso a mecanismos contributivos de protección, de salud o de pensiones, pero como no es suficientemente pobre por ingresos, tampoco tiene acceso a las medidas de combate a la pobreza. Es una población que está en tierra de nadie y que puede llegar al 65% de la población en Guatemala y que en Costa Rica, que es el país con menos informalidad de la región, alcanza a la mitad de su población económicamente activa. Vean lo que les estoy diciendo, ¿no? La mitad de la población económicamente activa sin garantías de protección frente a una enfermedad, de tener ingresos, licencias por maternidad, etc. Entonces, la pregunta es si esas respuestas de corto plazo que se dieron generaron oportunidades de cara al futuro, ¿no? Si podrían ser un paso inicial para una política social
en salud, protección de la vejez, cuidados, que sea incluso un ingreso básico para la mayoría de la población, ¿verdad? Entonces, para responder a Bueno, te esto... hago esa pregunta, Juliana. ¿Cómo ves el futuro de la política social en Centroamérica? Bueno, difícil. O sea, en realidad, todas las medidas que se llevaron a cabo fueron de muy corto plazo, incluyendo las transferencias monetarias de emergencia, que fueron tal vez la principal medida. Lo que está pasando, en buena medida lo estoy apoyando en una investigación que estamos llevando a cabo precisamente con Diego Sánchez Sancochea en este momento en 3 países centroamericanos, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, es que la región centroamericana está enfrentando el periodo más complejo desde la guerra civil, desde las guerras civiles de los 80. Es decir, Centroamérica no había estado tan en crisis desde la firma de los acuerdos de paz de los años 90 como lo está hoy. Enfrenta erosión democrática o directamente un cambio de régimen político de democracias electorales a autoritarismo electoral, como lo que tenemos en Nicaragua, con una ficción de elecciones cuyo resultado ya sabemos cuál será, pero crecientemente es el caso de El Salvador, también es el caso de Honduras. Entonces, si la democracia fue una palanca del cambio, de la ampliación de la política social durante los 2000, si fue tan importante la democracia para eso, pues esa palanca la hemos perdido en este momento en la mayoría de Centroamérica. Eso no quiere decir que no haya política social, quiere decir que la política social que vamos a ver y que estamos viendo en buena medida es clientelar, particularista y opaca. Solo para darles un ejemplo, en este momento El Salvador tiene acceso reservado por 7 años a su plan de vacunación. No se puede conocer quiénes son las personas o los criterios para distribuir canastas alimentarias o computadoras en el sistema educativo. Estos son indicios de que nos movemos hacia una gran opacidad de la política social en varios escenarios nacionales de la región. Y además, en países como en Costa Rica, donde eso no está pasando, lo que vemos post pandemia o post, digamos, momento pico de la pandemia es un regreso de narrativas de austeridad muy fuertes, con recortes que pueden ser los recortes más importantes experimentados en el país en 30 años. Irónicamente, el Estado, que estuvo en la primera línea de la emergencia, rápidamente se volvió el culpable, el responsable de los problemas fiscales antes que su principal herramienta para enfrentar los problemas sociales. Así que el pronóstico es reservado. Obviamente hay 2 asuntos muy decisivos aquí. Uno es el peso de Estados Unidos y las relaciones internacionales, la importancia que tiene Centroamérica para las políticas del presidente Biden. Y pues muchos sectores progresistas de la región, pero también sectores democráticos, conservadores, tienen muchas expectativas cifradas en una especie de condicionalidad virtuosa que la administración Biden pueda tener sobre las reglas del juego democrático en la región, y se empieza a configurar como un polo autoritarismo versus democracia que atraviesa el clivaje izquierda-derecha, que puede ser muy importante. También un proceso de reflexión en algunos sectores de por qué es que hemos llegado a esto, qué es lo que la democracia no hizo durante los últimos 30 años en materia del bienestar de las personas, que ha hecho que la democracia sea tan débil y que rápidamente propuestas populistas de corte muy autoritario puedan ganar tantísimo apoyo popular, como es el caso del presidente Bukele en El Salvador. O sea, en general, lo que la región necesita es enfrentar la causa de sus problemas, y la causa central del debilitamiento de la democracia gira en torno a las condiciones de vida de la población, ¿verdad? Y al malestar social que esta población enfrenta. Entonces, hay oportunidades, claro que sí, porque todo lo que se hizo durante el 2020 muestra que el Estado puede hacer muchas cosas que no estaba haciendo y que otra vez no está haciendo, pero hemos visto que sí puede, y eso puede generar muchas posibilidades de presión social, de organización social, conjugada con factores del elemento internacional que te mencionaba. Muchas gracias, Juliana. Te vuelvo a agradecer que hayas aceptado la entrevista. ¿Te puedo hacer una pregunta muy corta? Casi personal es esta, ¿no? Vos, más bien es personal. Vos estás viviendo en un país esplendoroso en la naturaleza y, bueno, y en la gente. ¿Cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo estás pasando la pandemia, ¿no? Bueno, para mí ha sido una pandemia con mi familia, con buena salud, con mucho espacio y con un salario, así que ha sido una experiencia privilegiada. Pero tengo siempre muy presente de que la pandemia nos ha dejado muy claras que estamos en el mismo mar, perdón, pero no en el mismo barco, realmente, ¿no?
la pandemia ha mostrado que unas personas hemos estado en bote, otras personas en yate y otras personas nadando. Y bueno, esa realidad me rodea a mí como seguramente también les rodea a ustedes y a muchas de las personas que nos están escuchando. Y pudiste seguir trabajando, investigando los temas. Sí, se nota. Bueno, Juliana. Bueno, nosotros somos como la gente, lamentablemente tenemos más trabajo cuando las cosas se ponen peor, ¿no? No es lamentable, pero bueno. Bueno, pero por lo menos pudimos seguir investigando y trabajando en nuestros temas, ¿no? Por Juliana, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. La verdad que he aprendido. Muchas gracias y ojalá nos volvamos a ver pronto en algún lado. Bueno, Muchas gracias. estuvimos hablando y Muchas intercambiando gracias ideas. por el No, espacio. no, gracias a vos. Bueno, y para terminar, agradecemos nuevamente a Claxo TV y a UNEQ TV por el apoyo tecnológico y la difusión de esta entrevista. Chao, Juliana.